Te cuento algo. Imagina la Tierra como una gran fiesta donde todas las especies encajan con su entorno. Los peces nadan, las aves vuelan, los perros parecen felices en cualquier lado y los gatos siendo gatos como siempre. Pero luego estás vos, el ser humano. Un invitado que llegó tarde, no sabe dónde sentarse y se la pasa quejando de lo caro que está la cebolla. Porque sí, está caro. Sí. ¿Qué pasaría si te dijera que no somos de aquí? Sí, suena una teoría bastante absurda. Pero espera, porque hay razones bastante interesantes para considerar que somos una especie implantada de otro planeta. Acompáñenme en este relato con un poco de humor y ciencia, un poco más de lo primero que de lo segundo, a cuestionar nuestro carnet terrícola. Exploremos juntos. Primero, nuestro cuerpo. ¿Sabías que somos el único animal que necesita bloqueador solar? Los camellos almacenan agua, los pingüinos tienen grasa anticongelante y nosotros, bueno, nos tostamos al sol como camarones en la parrilla en un día de verano. Si fuéramos de aquí, ¿no crees que la evolución nos hubiera dicho: hey, el sol está muy caliente y si te aplicamos una buena piel de dragón? Pero no, preferimos inventar el factor 50 y hacer rica a la industria de los bloqueadores solares. Además, mira el resto de los animales, están perfectamente adaptados a su entorno. ¿Y nosotros? Nos quema el sol, nos enferman las frutas y necesitamos ropa para no morir congelados. Y para colmo, nuestras espaldas están tan mal diseñadas que parece que fueron armadas con piezas de segunda mano. Ejemplos claros como por ejemplo un gorila puede levantar 10 veces más lo que es su peso corporal. Inclusive un gato puede saltar 6 veces su altura. ¿Y nosotros? Necesitamos un mate y un café después de las 3 de la tarde para poder sobrevivir. Todo esto nos hace preguntar, ¿somos realmente de aquí? ¿Somos compatibles con este planeta? ¿O somos como esas aplicaciones que ya no son compatibles con tu teléfono? Y aquí viene otro dato curioso. El caso de los partos. Las jirafas caen literalmente sobre 2 metros al nacer. Y sobreviven. Nosotros necesitamos médicos, epidurales y un grupo de WhatsApp para poder avisar. Y no olviden los baby showers, eso es muy importante. Cuando un animal nace, en pocas horas puede correr, caminar y cazar. Un bebé humano, por ejemplo, necesita que lo cuiden durante años antes de hacer algo útil. Años, a veces 30 o 40. Se apagó esto. ¡Mamá! ¡No prende esto! ¿Cómo hago? ¡Ah! Y no solo eso, sino que tenemos más enfermedades que cualquier otra especie en este planeta. Alergias, intolerancias, dolores crónicos. Parece que fuimos diseñados para vivir en otro lugar y accidentalmente nos dejaron aquí, como un turista que llegó a un país equivocado. Algunos científicos han sugerido que muchos de nuestros problemas de salud provienen del hecho de que la gravedad terrestre no es la ideal para nuestro cuerpo. Sí, como lo escuchás, hay teorías que dicen que podríamos haber evolucionado en otro planeta con menos gravedad. Y por eso es que justamente nos duele todo. De hecho, un día en el planeta Marte dura 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. Casi igual que en la Tierra. Pero con un detalle clave. Estudios en humanos aislados, sin relojes, como el experimento de Michel Siffre en cuevas, muestra que nuestro reloj biológico tiende a un ciclo de 24,2 a 24,9 horas. Es decir, nosotros naturalmente gravitamos hacia un ritmo más cercano al día marciano que al terrestre. Si no venimos de la Tierra, entonces, ¿de dónde venimos? Aquí es donde la ciencia y la conspiración se dan la mano como en aquella gloriosa película de los 80. You son of a bitch. Por un lado, algunos investigadores afirman que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada por cometas que trajeron microorganismos desde otras partes del universo. Esa es la teoría de la panspermia. Básicamente, somos los hongos del espacio. Por otro lado, están aquellos que creen que fuimos creados por una civilización extraterrestre más avanzada, como los famosos Anunnaki. Según algunas interpretaciones, estos dioses alienígenas llegaron, vieron a los primates y dijeron: les falta algo. ¿Qué tal si le agregamos un poco de inteligencia y la necesidad de pagar impuestos? Y así nacimos nosotros, medio primates, medio extraterrestres y completamente confundidos. Oh sí señor. ¿Y entonces qué significa esto? ¿Somos extraterrestres? ¿O simplemente somos el resultado de la evolución con menos ganas de trabajar que yo en un día lunes? Lo cierto es que seguimos siendo un misterio biológico en este planeta. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra historia tienen preguntas que aún no podemos responder. Un ejemplo de ello es el insomnio humano, cuando no se puede dormir. ¿Sabes qué hacemos de noche? Ver videos de humanos explicando cómo es posible que los humanos que vean esto quizás tengan un origen extraterrestre. Ironía cósmica. ¿Somos aliens? Quizás nunca lo sepamos, pero sí es cierto. Explícanos las selfies, el reggaetón,
Y esta cosa, sea lo que sea. Al final, da igual si venimos de las estrellas o del barro. Somos raros, contradictorios, pero aquí estamos, soñando, riendo y creyendo que lo mejor está por venir. Quizás la respuesta esté en nuestros genes, en nuestras emociones, o quizás en una señal de radio perdida en el espacio. Pero una cosa es segura, la humanidad es un misterio. Y quizás el misterio más grande de todos es que no pertenecemos aquí. ¿Te gustó? Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos cuando los vientos se vuelvan a cruzar. Hasta la próxima.